El 22 de febrero de 1905 nacía en Rivera Jesús Aldo Sosa, conocido durante toda su vida como Gesualdo. Escritor, poeta, ensayista, periodista, maestro por antonomasia y por sobre todas las cosas, pedagogo. Murió durante la dictadura perseguido por estar prohibidos sus libros en soledad. El maestro uruguayo Gesualdo Sosa fue un educador referente que plasmó su magisterio en el medio rural, en una prédica fermental que le prometió concitar la administración de colegas y alumnos. La publicación de su primera obra, Vida de un maestro, en 1935, en el cual narra las experiencias de la escuela rural de Canteras de Riachuelo, provocó una fuerte conmoción entre los educadores latinoamericanos y constituye a un esclarecedor testimonio de la cátedra impartida por Gesualdo. Maestro y escritor, se dedicó a las tareas para demostrar la posibilidad de una educación nueva y manifestar su rebelión como hombre y su escondida venganza contra la despersonalización de las escuelas hacia el individuo. Su primera experiencia docente la realizó en la Escuela Experimental número 1 de Montevideo. En su tarea chocaba a menudo con directores e inspectores que consideraban que su clase pensaba demasiado. Relata su experiencia en la escuela rural de Canteras de Riachuelo, a la que describe con las siguientes palabras: escuelita de un rincón de la tierra, simple barracón de zinc y madera, descascarado, podría sus puertas, raído sus pisos con latas y cartones por vidrios. Un grupito de maestros salidos de las entrañas de la realidad, más que cartapacios pedagógicos como sostenedores e inquietadores. Es que en el riachuelo se encontró con un panorama desolador. No podía enseñar a niños que padecían hambre, así que consiguió unas vacas para criar en el predio escolar. Descubrió en ese lugar la explotación y las desigualdades sociales. Los niños de las escuelas estaban obligados a repetir varias veces por ausencia de cursos superiores. Lo peor era que el destino que los esperaba cuando tengan 10 o 12 años. Debían convertirse en asalariados rurales para engrosar la lista de los que no tenían más que sus manos. Gesualdo así se dio cuenta que la escuela era el único agente de la cultura y que hacía felices a los niños. Por eso suprimió sus vacaciones y feriados y creó cursos para exalumnos. Además, incluyó dentro de los estudios escolares el cálculo aplicado al valor de un jornal, el precio de la mercancía, la ganancia de un propietario, para que los jóvenes se motivaran con mayor lucidez. Sus inquietudes lo inscribieron desde el comienzo de su actividad docente, aunque desde una actitud crítica en los caminos renovadores de la corriente de la escuela nueva o actividad que proponía el traslado del interés que había existido por los métodos de enseñanza hacia lo relacionado con la psicología del niño y del aprendizaje, privilegiando nuevas pautas de actividad, libertad y autonomía. Gesualdo profundizó en particular el tema de la expresión, otorgándole una dimensión mucho más rica a la que se le daba corrientemente. Al referirse a su formación teórica, Gesualdo escribe: y entonces me encerré a leer todo, a apurar todo de un trago como un borracho que cree llegar a ver a Cristo en el fondo de la última copa. Busqué lo que había en todas partes para doctorar mi intuición. Devoré lo bueno y lo malo, lo antiguo que a veces me resultaba nuevo y lo que parecía nuevo, porque las hojas del libro estaban sin cortar. Supo conciliar la práctica de la teoría y apostó a la concreción de su experiencia en un marco que escapaba a toda solución. Fue un legítimo heredero de la mejor tradición iniciada por el reformador José Pedro Varela. El centro medular de su pedagogía era la expresión creadora que, junto a lo que él llamaba interés actual, configuraron los pilares de su proyecto curricular. Gesualdo manifestaba su temor, que la cantera, la explotación social, la trivialidad de las escuelas le matara la creatividad. A veces lo vivía como una traición a los niños y desde ese sentimiento tan apasionado que transmitía, temía que todo fuera en vano, no por su falta de confianza en ellos, sino por la incertidumbre de no permanecer en el tiempo ni él en las escuelas. Lo más grande de todo ese alto amor extrañable, esa intensidad de conocerse de lo que usted ha puesto en lo que ha realizado, le dijeron. Dado el escaso espacio físico de las escuelas, se usaba también la cocina, que era el lugar más amplio, y casi siempre se aprendía afuera con el propósito también de experimentar
con la tierra, el juego y la observación, no solo de la naturaleza, sino también de las relaciones con la comunidad, como el maquinista de la locomotora, que lleva el material de la cantera y le saluda cada vez que pasa. O Bartolo, el capataz, que con su pasar de la casa al trabajo marcaba el tiempo como un reloj para niños. Toda vivencia era relatada, escrita y leída por los niños y niñas, con plasticidad, locuacidad y talento expresado naturalmente. Esto le dio las herramientas para responder cuando se vino el torbellino de la persecución y el sumario iniciado a su maestro, en el que tuvieron que declarar ante el inspector de las escuelas. Cuando comienzan las represalias por el libro Vida de un maestro y por denuncias ocultas de la empresa principal del pueblo, Gesualdo recibe la primera suspensión de 15 días. Los estudiantes convocaron a una huelga aclarando que no asistirían a la escuela hasta que él volviera. Fue acusado de anarquista comunista, disolvente, peligro de enseñanza oficial, demasiado díscolo, perturbador de la buena gestión oficial o no haber sabido aprovechar las oportunidades. Aquí comienza para él un peregrinar que lleva 18 meses de trámites y declaraciones para responder a absurdos planteos, con autoridades aprovechándose del analfabetismo e incomprensión del idioma que mostraba la comunidad. Había en ese momento inmigrantes italianos, rusos y búlgaros, sumado a la acuciante necesidad laboral. Se reinterpretaban los dichos en pruebas acusatorias para comprobar que el maestro creaba teorías raras en los niños y en las disciplinas. El Consejo de Enseñanza logra destituirlo en aquel momento, así que se encuentra en la calle, totalmente fuera de la escuela, fuera del aula, de la convivencia con los estudiantes, colegas y su pueblo. Lo que no logran es callar su voz. Siguió con sus conferencias y cursos en diversos países del mundo. Se publicaron cerca de 20 libros de su autoría, entre temas de educación, poesías, relatos de estudiantes de la escuelita de Riachuelo. Se exilió durante las dictaduras uruguayas. Fue decano de la Facultad de Educación en Cuba y asesor en la campaña de alfabetización. Cierro esta reseña con las propias palabras de Gesualdo, que encierra el desvelo y el asombro que hoy permanece en lo que creemos y construimos una educación al margen del oficial, con el deseo de ser escuchados e integrados antes que juzgados. ¿Quién podría pensar que una pérdida miserable, escuelita de rincón de la tierra, simple barrancón de zinc y madera, descascarados, podridas sus puertas, raídos sus pisos con latas y cartones por vidrios, con un grupito de maestros salidos de la entraña de la realidad más que cartapacios pedagógicos, como sostenedores e inquietadores? ¿Quién podría pensar alcanzar a desvelar el oficialismo directriz de la enseñanza, el extremo de cuestionar tan larga y costosamente hasta hacerla desaparecer en su misma contextura? Nunca empezamos a merecer tanto honor oficial. Su pensamiento pedagógico hablaba sobre un concepto de educación en sentido amplio, donde para él era considerada el arte de devolverle al hombre su libertad originaria, rescatándolo como sujeto de deseo. Para Gesualdo, educar era desarrollar en los demás estrategias que le permitan trascender las circunstancias presentes, creando, a través de la imaginación y fantasía, un mundo simbólico que instale al sujeto en una nueva situación, donde pueda sentirse confortable, seguro y auténticamente libre, sublimando su realidad. Sosa no niega la posibilidad de que la educación sea un reflejo necesario de intereses de la clase dominante o del ideal político-social de su tiempo. Admite que el docente puede cooperar en la transformación del medio y, para sostener esta afirmación, el docente remite a su experiencia en la Escuela de Canteras del Riachuelo, donde logra fusionarse con los problemas de los pobladores, patrones y obreros. Tutores de alumnos que asisten sus clases toman conciencia allí del valor que posee el estar en contacto con masas populares, ya que logra advertir el rol de explotado del que también padece el docente.
pero que permanece encubierto bajo la figura de apóstol. Para él, el medio social, primero desde la casa y luego hacia la escuela, tiende a desvincular, imponiendo despersonalización, y esto para ninguna sociedad se cree que sea útil. El labor para él debe ser de goce y creación. Este pedagogo profundiza en el origen de aptitudes como referencias de expresión creadora, analizando el por qué la escuela se despreocupó sobre las aptitudes, concluyendo que para la escuela, así como para el proceso fabril, el creador anónimo resultaba ser estorbo para la superproducción en serie. También para la escuela el creador puede ser inconveniente, en consonancia a fines donde sea abocado. De ahí el reducir o considerar solo pocas aptitudes en sujetos de aprendizaje.